Been looking forward to coming and worshiping with you for a couple years. Llevo un par de años esperando este día, de la oportunidad de poder venir y estar con ustedes acá. Oh, you're welcome. As Pastor Frank said, I work for a ministry that provides financing the churches. Como el pastor Frank decía, es correcto. Yo trabajo para un ministerio que provee financiamiento para las iglesias. Because there's nothing better than a church making disciples. Porque no hay nada mejor que una iglesia que haga discípulos. Amen? Glory to God and good to people. Gloria a Dios y bienestar para ustedes. Oh. This morning, we're going to find ourselves in the 5th chapter of Ephesians together. Esta mañana nos vamos a encontrar juntos en el 5º capítulo del libro de Efesios. Paul said these words before the passage we're going to see this morning. Antes de llegar al pasaje que vamos a leer, Pablo dijo estas palabras. He said, "Awake, O sleeper, Pablo dijo, despiértate tú que duermes and arise from the dead, y levántate de los muertos and Christ will shine on you." y te alumbrará la luz de Cristo. That passage is for every single one of us under this tent this Ese morning. pasaje es para cada uno de nosotros que estamos bajo esta carpa en esta mañana. By the grace of God, we are called, awakened from the dead slumber of sin, Y es por la gracia de Dios que somos llamados a levantarnos del sueño del pecado to enjoy the splendor of Jesus Christ's para light on our disfrutar life. la luz admirable que hay en Jesucristo. Let's read the text that we're going to get into together this morning. Quiero invitarlos a leer el texto en el cual nos vamos a meter en esta mañana. Please stand with me for the reading of the Word of God. Quiero invitarlos a ponerse de pie para reverenciar la lectura de la palabra de Dios. Ephesians chapter 5, verses 15 through 21. Efesios 5, del 15 al 21. Look carefully then on how you walk, Mirad pues con diligencia cómo andéis, not as unwise, but as wise, no como necios, sino como sabios, making the best use of the time, aprovechando bien el tiempo, because the days are evil. porque los días son malos. Therefore do not be foolish, Por tanto, no seáis insensatos, but understand what the will of the Lord is. sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. And do not get drunk with wine, No nos embriaguéis con vino, for that is debauchery, en lo cual hay disolución. but be filled with the Spirit, Antes bien, sed llenos del Espíritu, addressing one another in psalms hablando entre vosotros and con hymns salmos, con himnos and spiritual songs, y cánticos espirituales, singing and making melody to the Lord with your heart, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, giving thanks always and for everything to dando God the siempre Father, gracias por todo a Dios in the y name of our Padre, Lord en Jesus el nombre Christ. de nuestro Señor Jesucristo. submitting to one another out of reverence for Christ. Someteos unos a otros en el temor de Dios. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. All right. Father, I pray for us this morning as your sons and daughters. Señor, oramos en esta mañana como hijos e hijas tuyas I ask that your Spirit would be upon us and within us, y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, that you would illuminate your word, que tú ilumines tu palabra, that you would reshape our minds, que tú cambies nuestra mente that you would place it in our hearts, y que tú la pongas en tu palabra en nuestros corazones and that you would transform our lives to live as your beloved y children. que con tu palabra podamos transformar nuestras vidas, May we be awakened by the power of your word que today. podamos ser despertados, Señor, por el poder de esa palabra. We ask for these things to your glory and our good in Todas Christ's estas name. cosas las pedimos, Señor, en Amen. tu gloria y en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Please be seated. Pueden sentarse. The Apostle Paul is writing this message to the church in Ephesus El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, because very much like us, porque muchas veces, al igual que nosotros, they needed the confirmation of who they now were in Jesus ellos Christ. necesitaban la confirmación de quiénes eran ellos ahora en Jesucristo. We, just like them, forget Igual que ellos, muchas veces nosotros whose we are nos olvidamos a quién le pertenecemos and therefore who we are y por lo tanto también olvidamos quiénes somos in the life we've been awakened to live. y la vida que fuimos despertados para vivir. Just like the church in Ephesus, we Igual que la face iglesia de Éfeso, the daily grind of living. sabemos lo difícil que es el día a día de la vida. You know, the constant getting up and doing to make life in this Tú world. entiendes lo que es el costo de levantarte todos los días y salir a vivir.
We also face the draw of plenty in America. Y también tenemos el problema de la abundancia en Estados Unidos. There's so much available to us constantly Hay for tantas pleasure cosas constantemente disponibles a nosotros that it can distract our minds and hearts que es from muy Christ. fácil que nuestra mente y nuestros corazones se distraigan. We also face sufferings in this world because of sin, También vemos el sufrimiento que hay en el mundo debido al pecado, the temptations, las tentaciones, the broken las relationships, relaciones rotas and just the difficulty in a fallen world. y las dificultades que hay en un mundo caído. And that constant power of sin seeking to draw us away from Y es Jesus Christ. el pecado, el costo del pecado que nos trata de sacar del camino correcto. Well, these things are schemes of the enemy. ¿Sabes qué? Estos son todos esquemas y estrategias que usa el enemigo, God will incorporate them and work them for the good of those who love him. pero la Biblia dice que estas estrategias Dios las agarra y las usa para bien para aquellos que lo aman, So that we will know him and enjoy him Para- and make him most famous. para que podamos conocerlo mejor, para que podamos disfrutarlo más, para que podamos caminar en plenitud con Él. We're to live life as God's beloved children here, no matter what we face. La manera de vivir la vida es como hijos de Dios, no importa las circunstancias que tú enfrentes. Whether we are drawn away by plenty or we're seeking just to have enough. No importa si tú tienes mucha abundancia o si de casualidad estás buscando porque no tienes suficiente. Earlier in this letter to the church in Ephesus, Paul wrote about the sovereignty of God. Un poquito más arriba en esta carta, Pablo habla de la soberanía de Dios. He speaks in the first chapter no less than 7 times En este capítulo él habla más de 7 veces about God's doing acerca de las obras de Dios in our lives. en nuestras vidas. He then encourages the church, us, Y luego él motiva a la iglesia, a nosotros, to now live by grace alone a vivir solamente por gracia, unto the glory of God alone. para la gloria de Dios solamente. And he prays for that to be real for us. Y él ora y él pide que esto se haga realidad en nosotros. And then over the final 3 chapters, Y al final de los últimos 3 capítulos, where we find ourselves this morning, ahí es donde nos encontramos en esta mañana. he speaks what that life under the glory of God looks like. Él empieza a desglosar y empieza a explicar cómo luce esa vida bajo la luz de Dios. That we are called to be imitators of God as his beloved Y children. nos dice que debemos ser imitadores de Dios como mismo lo es Él. We're to walk in love, Y tenemos que caminar en amor, just as Jesus has loved us and has given his life up for us. justo de la misma manera en la que Cristo nos amó a nosotros y dio su vida por nosotros. As a fragrant offering of worship to the Como Father una himself. ofrenda fragante, de olor bueno ante Dios. These 5 marks that we find in verses 15 through 21 Estas 5 marcas que vemos en estos versículos are the marks of what our life looked like when we live as that beloved child of son las God. marcas claras de cómo nuestra vida debe lucir cuando caminamos según Pablo nos enseña. They're the life worthy of the glory of God that makes them who we are. Así es como luce una vida que le da la honra a Dios por lo que ha hecho y que entiende que Dios es merecedor de vivir así. But we're also honest here, amen? Pero también somos honestos, ¿verdad? These 5 marks are difficult to live out day in. Estas 5 cosas son Day after day in difíciles this de world. vivirlas día tras día, Right? ¿verdad? God knows that. That's why he's written it Y down Dios for lo us. sabe, por eso es que Él lo puso lo escribió, He porque Él knows lo we sabe. forget. Él sabe que a lo mejor se nos puede olvidar. We have amnesia. We forget how amazing Jesus Él is. sabe que el ser humano tiene amnesia, que a veces se nos olvida lo grandioso que Dios es. We forget how far from which he's brought us. Se nos olvida de dónde nos sacó. We forget about how great the destination is he's Y taking también us se to. nos olvida el destino grandioso que nos tiene hacia adelante. Se nos olvida. And in between, we don't exhibit these marks of living as beloved Y ahí children. en el medio se nos olvidan y no enseñamos estas características de cómo luce una vida de una persona, de un hijo de Dios. We tend to drift in our living towards trusting in our own ways and efforts to be satisfied. Somos muy dados a irnos del camino y a pensar que nosotros podemos valernos por nosotros mismos. We often seek an identity apart from the one that Jesus gives us. Y tratamos de buscar identidad lejos de la identidad que Jesús mismo nos provee.
We try to find peace outside of the grace God gives us to have peace with Him. Y nos atrevemos a buscar paz fuera de la paz que Dios nos está dando. We look for hope and confidence in a future by means other than what God would Y provide. nos atrevemos a buscar esperanza y confianza en un futuro fuera del que Dios ya nos tiene preparado. And constantly want pleasure in our life by means other than what Christ would give Y us. constantemente buscamos placeres en nuestra vida alejados y lejos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. We drift away from the gospel Nos desviamos del evangelio muchas veces and tend to find lesser, smaller, false gospels to fulfill those things in our life. y levantamos nosotros mismos pequeños dioses en nuestras vidas para poner nuestra confianza lejos de la que Dios nos ha preparado. You see, the church in Ephesus lived in a land of plenty like us. Viste, la iglesia de Éfeso vivía en una tierra con mucha abundancia, igual como nosotros. There's so much available that we can keep trying to get more and more of it and forgetting Christ and what He's done for Hay us. tanto disponible para nosotros que podemos vivir toda la vida buscando más y más y más y se nos olvida realmente lo que Dios tiene para nosotros, que es importante. We need the power of the gospel to keep us in Christ day after day. El poder del evangelio es lo que necesitamos para mantenernos firmes en Jesús, firmes en Dios día tras día. And that is what Paul is preaching to us through these words this morning. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos esta mañana mediante estas palabras. God gave His beloved Son Dios dio a su Hijo amado so we could forevermore live as His beloved children. para que nosotros por la eternidad podamos vivir como sus hijos. Right? When we get that we are His because of Christ's life and death, Cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios por la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, not because of anything that we do, y entiendes que no es por nada que tú has hecho, and we can't be lost because of anything we don't do, y no puedes ser perdido por algo que tú no hagas, but that it's by grace, pero que ha sido por gracia, so that He alone receives the glory para for us que Él being solamente children, reciba la alabanza, that we can rest in that, entonces podemos descansar en Él. and we can receive the blessings of our Father and not seek other things apart from Him. Y se nos va a hacer fácil entonces recibir las bendiciones de nuestro Padre y no estar buscando bendiciones fuera de la bendición de Dios. And we get to walk in love and imitate the Father that has begotten us by His own Son. Y así es entonces como empezamos a caminar en amor y bajo la gracia de Dios para nosotros. Paul prayed a beautiful prayer in the latter parts of the first chapter. Al final del primer capítulo, Pablo ora una oración, Pablo levanta una oración hermosa. I would encourage you to read that prayer in the latter half of Ephesians 1 this Y week. yo les recomiendo que durante esta semana usted regrese y tenga la oportunidad de leer la oración que levanta Pablo en la primera, al final del primer capítulo de Efesios. Because it's for us as much as it is for the church in Ephesus. Porque es para nosotros tanto como era para la iglesia de Éfeso. And this is what he has prayed over us. Y esto es lo que Pablo ora y pide para nosotros. That you and I, Que tú y yo, that we would see, que veamos, that we would know, que sepamos, that we would taste que probemos how satisfying God qué is. tan satisfactorio es Dios. So that our affections, Para que our longing for para que him nuestro afecto, would far surpass anything the world lo que holds in nosotros front pedimos, of lo que us. nosotros buscamos de Él, vaya más allá, sobrepase cualquier entendimiento. We can't be trapped by the things of the world if we're begotten and beheld by the God Tú no of all puedes things. distraerte con las cosas del mundo si tú estás enfocado y estás en el camino que Dios ha diseñado para ti. You know how you go after what matters most, amen? Tú sabes que tú persigues lo que importa más, ¿verdad? Surrender to the Spirit wanting to make God who you want most in your life. Entrégate, ríndete al Espíritu para que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Because I promise you, God wants nothing more than you to want Him above anything else. Porque yo te prometo, Dios lo único que quiere es que tú lo anheles a Él como número uno en tu vida. Paul also prays in that beginning of the chapter Pero Pablo también dice en el principio del capítulo that we would know this incredible hope to which we have been called. que nosotros vamos a saber esta gran esperanza a la cual fuimos llamados.
You say, no matter what is going on today in this world, Mira, a mí no me interesa lo que está pasando hoy en tu mundo, en el mundo. the best days or the worst days, Los mejores días a veces pueden ser los peores días. it's all on the journey Es el camino lo que importa. to an eternity where we will never experience separation El from our King. camino a la eternidad donde más nunca vamos a experimentar separación. The one that he's stirring our affections for. Ese es el camino por el cual Él está moviendo nuestros sentimientos y Él quiere que nosotros busquemos ese camino. This doesn't even quite compare, but just to paint the picture for Yo us. quiero pintarle la foto, aunque no va a ser una buena comparación porque no va a alcanzar para compararlo, pero solamente una ilustración. How many of you in here have been married or are married? ¿Cuántos de ustedes acá están casados o se han casado en algún momento Curious. en sus vidas? Okay. Now look at the person that you're with if that's your spouse, that Si, you're si la married. persona con la que tú te casaste está aquí, mírala. If it's not your spouse, think about your Y spouse. si no está aquí, piensa en ella, piensa un poco en ella o en él. Do you remember early in your relationship ¿Tú recuerdas temprano en tu relación, al principio de la relación, where no matter how great your day was going cuando no importa lo que tan bueno tu día estaba pasando, estaba or haciendo, how difficult a day you were o qué having, tan difícil tu día estaba haciendo? you just couldn't wait to get home to that Tú person. tenías una ansia en llegar a tu casa, tú no podías esperar el momento de llegar a tu casa a ver a tu esposa, a tu esposo. It's still like that now, right? Dice, ¿me entienden lo que estoy hablando ahora, verdad? That's what we're called to in God because of Christ. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en Cristo. When you get to know Him, you can't wait to get to be with Him. Cuando tú conoces a Dios y empiezas una relación con Él, tú ansias, tú tienes anhelo de volver a conectarte con Él, de llegar a su presencia. That's the hope we're called to. It's not about getting to heaven, it's about getting to God. Esa es la experiencia y ese es el anhelo de llegar al cielo. No es llegar al cielo por llegar al cielo, es llegar al cielo para conectarte con Dios para la eternidad. Because we get the King, Porque nosotros tenemos el Rey, in that day we will also enjoy His kingdom with Him. en ese día también nos vamos a conectar y vamos a ser parte del reino celestial. We're going to enjoy it with Him, not without Him. Vamos a disfrutarlo con Él, no sin Él, con Él. And you know why that's guaranteed? ¿Y tú sabes por qué eso es garantizado? Because Christ has already secured the victory over sin Porque and death and the Jesucristo ya enemy. garantizó la victoria con su sacrificio en la cruz. That's good news. Esas son buenas noticias. When you get to know how wonderful He is, Cuando tú empiezas a entender and you know you're going to get Him lo forever, maravilloso que es y entiendes que es una garantía para siempre, que lo vas a it tener para starts siempre. awakening you to live like that now. Eso debe despertar en ti una manera de vivir diferente para Él ahora. Now, in case you don't feel you're so awesome, Ahora, en caso de que tú no te sientas como que eres gran cosa, He also prayed that we would understand something, Él también oró para que tú y yo podamos entender algo. that we are the Father's inheritance. Que nosotros somos herencia del Padre. That means that the Son died Eso quiere decir que el Hijo murió so that we could be given as a treasure to the Father. para que nosotros podamos ser dados como herencia, como un tesoro al Padre. No matter what the voices in your head are telling No you, importa las palabras que vienen a tu mente y las voces que vienen a tus oídos. no matter what the words on the screen are saying No to you, importa lo que las palabras en la pizarra digan, lo que las palabras en la pantalla digan. and no matter what you're thinking about who you see in the mirror every Y day, no, ni siquiera importa lo que tú piensas cuando te ves en el espejo. you are a treasured possession of God. Tú eres un tesoro ante Dios. Tú eres un tesoro de Dios. To His glory, He gave Himself up to get you back. Para su gloria, Él dio a su Hijo para poder rescatarte. We don't need ego. Nosotros no necesitamos personas con egos elevados. We don't need self-help. No necesitamos autoayuda. We don't need self-image. No necesitamos una imagen de nosotros mismos. We crear. just need to receive how God sees us. Solamente necesitamos recibir la visión que Dios tiene sobre nosotros. It's perfect. Es una visión perfecta. Now, to bring about everything that's going to happen, Ahora, para hacer que todo lo que va a ocurrir ocurra, Paul prays that we also get this, Pablo también ora por otra cosa y pide otra cosa. that the
the same unstoppable power of his righteousness Que el mismo poder de la bondad de Dios, que el mismo poder de las cosas buenas de Dios, the same righteousness that brought a dead Jesus out of the grave que el mismo poder que levantó a un Jesús muerto, que lo levantó de la tumba, is the same righteousness that's working on our behalf today. ese es el mismo poder, la misma bondad que está trabajando a tu favor y a mi favor el día de hoy. To present us as righteous before the Father. ¿Para qué? Para presentarnos como ofrenda delante del Padre. To allow a holy God to live within us. Para permitir que un Dios santo viva dentro de nosotros. And to take us from today Y para movernos del hoy, de la hora, to increasingly live more like Him every moment. para que incrementalmente podamos vivir más y más como Él, To know how good and awesome He is. para entender qué tan bueno y maravilloso Él es, To awaken us from our slumber. para despertarnos de nuestro sueño And to get us to that eternity with Him forever. y para finalmente llevarnos y entregarnos en esa eternidad con Dios para siempre. If that righteousness raises Him from the dead, it's going to get us with Him for eternity. El Amen? mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos sostiene y nos va a entregar en la eternidad. So knowing all that, why are we not living as awakened, beloved Así children que si of sabemos God? todo esto, ¿por qué no vivimos como personas despiertas ante el poder de Dios? Let's look at what we get to live like now because He has awakened us. Amen? Ahora tenemos una idea de cómo debemos vivir porque Él nos despertó de nuestro sueño. We are awakened to discover this living Fuimos despertados para entender esta manera de vivir that's rooted in being His beloved children que está arraigada en ser hijos de Él, sus hijos amados. and under the banner of being His treasured possession. Y tenemos sobre nosotros el cartel de ser posesión exclusiva de Dios. He says, look carefully at how we walk, not as unwise, but as wise. Pablo dice, fíjate cómo tú caminas. Making the best use of time because these days they're evil. Pablo dice, dale el mejor uso posible al tiempo porque los días son malos. And because they're like that, don't be foolish, but understand what the will of the Lord is today. Y por esto mismo dice, no seas tonto, entiende la voluntad que tiene Dios para tu vida, para ti. The best way La mejor I manera feel led to paraphrase this for you is this. de que yo puedo parafrasear esto para ti es, We're supposed to be living more informed by the gospel than what the world says. nosotros debemos vivir más informados o más siendo impactados más por el Evangelio que por lo que el mundo dice. Amen? Amén. I mean, these days are evil because we're going about anything and everything but the will of Claro, God. la razón por la cual los días son malos es porque la gente está buscando todo fuera de la voluntad de Dios. These days are evil because we are people that would otherwise choose to live unlike there's a God. La razón por la cual los días son malos es porque la mayoría de la gente y a veces nosotros mismos nos empeñamos en vivir una vida alejada de lo que Dios ha preparado. But not us in Christ. Pero nosotros en Cristo no podemos vivir así. We get to remember whose we are. Nosotros tenemos que recordar a quién le pertenecemos. And when we remember who He says we are because of Him, Y cuando entendemos y escuchamos y recibimos y sabemos quiénes somos, quién dice Él que somos, we live like that. entonces empezamos a vivir así. When Brother Frank says you are Bethesda Baptist Church, Cuando el pastor Frank les dice a ustedes que son la iglesia Bethesda, you live like Bethesda Baptist Church. ustedes Amen? deberían vivir como la iglesia Bethesda. You don't live like First Baptist Orlando. Ustedes no viven como la iglesia bautista de Orlando. When you live in Miami, you live like a South Floridian Cuando tú vives en Miami, tú vives como una persona del sur de la Florida. because that's who you are. Porque eso es quien tú eres. You are a beloved child of God. We get to live like that according to the gospel. Tú eres un hijo amado de Dios y tienes que empezar a vivir de la manera que la Biblia te dice que está diseñada para ti. We don't get to decide who we are. Tú no tienes autoridad para decidir quién tú eres. We don't get to decide whether we're men or women. Tú no decides si eres hombre o si eres mujer. We don't get to choose whether we're saved or not. Tú no decides si eres salvo o si no eres salvo.
God determines these things in our life, and we respond by the grace He gives us to be able to do. Eso Dios lo determinó para tu vida y nosotros gift. respondemos a eso por la gracia de Dios. When we get whose we are, Cuando tú entiendes, cuando nosotros entendemos a quién le pertenecemos, we need to think about getting dressed in our minds in the image of Jesus each day. pues entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vestirnos en nuestra mente, cómo vestir nuestro espíritu según la gracia de Jesucristo. And God will dress our hearts by the power of the Spirit. Y in Dios, the por el heart of poder God. de su espíritu, va a vestir nuestros corazones según su gracia. The more we do this, the less we will listen to the voices of the world and the enemy in our own mind. Mientras más practiques esto, mientras más hagas esto, más vas a ver que la voz del enemigo y el impacto del enemigo va a ser menos en tu vida y en la mía. And we will understand what the will of the Lord is. Y así vamos a entender más claramente la voluntad de Dios para nosotros. Which if we were to summarize every moment of our life, Y si fuéramos a poner toda nuestra vida en una pequeña oración, si fuéramos por hacer un sumario de nuestra vida, and account for every circumstance we find our life in, y fuéramos a hacer un conteo de todas las circunstancias que hemos pasado en nuestras vidas, as a child of God, como hijos de Dios, it's all for one reason. todo ha sido por una razón. It's to make us into the image, the likeness of His Son, Jesus Christ. Para acercarnos más a la imagen del Dios y de Jesucristo santo ante su presencia. That's the will of God for us. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No matter what we do in this life, that's what He's up to at the end No of it all. importa lo que hagamos en nuestra vida, esa es su voluntad para nosotros. The next thing that Brother Paul preaches to us in this passage Lo próximo que el hermano Pablo comparte con nosotros en este pasaje is that we're not to get drunk with wine. es que no debemos embriagarnos con vino. What he's speaking to us is that we should be dealing with discouragement and suffering by the intoxicating power of the Holy Spirit. Lo que Pablo está diciendo es que debemos responder ante el dolor, responder ante la desilusión, no con vino y no con cosas externas, sino con el poder del Espíritu Santo. Right? This life has its hard moments. La vida tiene momentos muy difíciles. There's discouragement and suffering. La vida lleva sufrimiento, lleva desencanto. But no matter what we are facing that is causing those feelings for us, No importa lo que tú estés enfrentando que traigan a tu vida estos sentimientos de desencanto, de sufrimiento, there's no reason to abandon God's grace and His will. no hay razón alguna para abandonar la gracia de Dios y dejar de perseguir la voluntad de Dios para tu vida. Even for a moment, just to try to take the edge off of it. E incluso por un momento, a veces uno quiere pues quitarse un poco el dolor. You know, the Lord even speaks in Scripture to use a little wine for an upset stomach. Incluso Jesús habla en el Nuevo Testamento acerca de usar vino para los problemas estomacales. But He never says go get drunk because you can't deal with your life. Pero Jesús no dijo ve a emborracharte cuando no puedas lidiar con los problemas de tu vida. He wants us to come to Him. Él quiere que tú vayas a Él para lidiar con los problemas de tu vida. But this principle extends far beyond alcohol. Pero este principio va mucho más allá de simplemente el alcohol. Because there's lots of ways to be addicted in this Hay world. muchas maneras de ser adicto a algo en esta vida, ¿sí o no? An addiction where you try to get the intoxication above what else you're feeling and facing. La adicción es cuando tú tratas de llevar tu intoxicación que supere los niveles del dolor que estás pasando en ese momento. We can find it through other drugs. Podemos encontrarlo en otras drogas, We can find it through relationships. podemos encontrarlo en relaciones, We can be intoxicated through our work and our Po- performance, podemos estar intoxicados con nuestro trabajo, con nuestro desempeño en el trabajo, through having money, podemos estar involucrados en el dinero, maybe the things that we get with money, a lo mejor por las cosas que conseguimos con el dinero, power, por el poder, position, posiciones, sex. el sexo. All these things cause us to misuse the people and resources that God gives us if those are what we're trying to get intoxicated by. Si eso es lo que estamos persiguiendo y eso es lo que estamos tratando de intoxicarnos con esas cosas, pues eso nos va a hacer perdernos de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
finding our intoxication in the person of Jesus. Nuestra intoxicación debe ser encontrada, debe ser buscada en la imagen de Jesucristo. Being addicted to the joy of Christ. Debemos ser adictos. Si vamos a ser adictos a algo, ser adictos a la bendición de Dios, a la alegría, al gozo que produce la voluntad de Dios en nuestras vidas. It frees us to use relationships and things and work to the glory of God and the good of others because we're most satisfied. Y eso nos va a liberar para poder usar nuestras relaciones, nuestras conexiones, nuestros dones para la gloria de Dios. Eso te va a liberar cuando tú buscas la voluntad de Dios. And I say, brother, but you don't know how hard my life is. Pero yo sé, a lo mejor tú estás pensando, hermano, tú no tienes idea lo difícil que es mi vida. And I'll just say you have a suffering Savior that knows how hard it Pero is. yo te digo, yo no entiendo, pero tú tienes un Salvador que sufrió más que tú y que Él está dispuesto a traerte ayuda. And suffering to the point of death. Tu Salvador sufrió hasta el punto de la muerte. He never, ever gave up of faith in the Father. Y Él nunca, nunca dejó su fe en el Padre. Which means that his faith will atone for your faithlessness. Lo cual quiere decir que si tú te conectas con Él, la fe de Jesús es la que va a alimentar tu fe en el Padre. And even if your suffering doesn't end in this lifetime, Y aún si tú en esta vida estás sufriendo, adivina qué, el sufrimiento termina en esta vida, es temporal. Al final ya no hay sufrimiento. he does guarantee Y eso es una garantía que Dios nos da. for those that love him, Una garantía para los que lo amamos. it will cease when he returns. Cuando Él regresa, el sufrimiento se acaba. Or he takes you to see him. O cuando Él te lleva, el sufrimiento se acaba. We're almost halfway there on these points. Ya casi estamos llegando a la mitad de estos puntos. The third one, El tercer punto. he says we should be addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Dice que hablemos los unos a nosotros, que nos hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Singing and making melody to the Lord with our heart. Que cantemos y alabemos al Señor con nuestros corazones. He is encouraging us to encourage one another and ourselves with God's glory. Él nos está invitando y nos está diciendo que debemos darnos confort, que debemos darnos ánimo entre nosotros mismos mediante los salmos y las canciones de Dios. When we sing like we did earlier, Cuando nosotros cantamos como la iglesia cantó más temprano, I don't know how you're going to do it, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, but I know you're going to do pero it. yo sé que tú lo vas a hacer. Didn't that stoke you to trust him? ¿Eso no demuestra confianza en Dios? Those songs encourage us to see him for who Esas he son las is. canciones que Pablo habla y que dice que nos traen a nosotros aliento en nuestras situaciones cuando entendemos quién Dios es. And to put our faith on him for who he is. Y eso nos ayuda a poner nuestra fe, a centrar nuestra fe en Él, por quién Él es. He uses us to stoke one another to see him and trust him through worship. Y Él nos llama y Él nos anima a unirnos, a conectarnos mediante la alabanza. See, being encouraged by God's glory, it makes our affections for him burn even brighter. ¿Viste? Cuando pasa esto, pues entonces nuestro afecto por Dios crece. There's also another benefit to Y hay singing the otro, glories of God. hay otro beneficio de cantarnos a nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales entre nosotros. Hay un beneficio adicional. It brings us into the radiance of his presence, Nos trae ante la magnitud de su presencia. and we can confess the darkness in our hearts. Y ahí tenemos la oportunidad de expresarle a Dios las cosas oscuras que nos ocurren y las cosas oscuras de nuestro corazón. You want to give that up and let it go to grab hold of the light of his glory. Y ahí en su presencia podemos dejar todas esas cosas, todas esas preocupaciones y agarrarnos firmes a lo que es la imagen de Dios y la imagen de Jesucristo. God cleanses us and cleans us through the call to worship him. Ahí, en la alabanza. Precisamente en la alabanza es donde Dios te limpia, donde Dios te va transformando, donde Dios te va cambiando, donde Dios habla a tu vida. And what we're talking about, how much we should be thankful to him, Y cuando hablamos de qué tan fiel debemos ser ante Dios,
Paul says, giving thanks always and for everything to God the Father in Escucha the lo que name of Pablo our dice. Lord Pablo Jesus dice Christ. que debemos darle gracias a Dios y darle muchas gracias a Dios por las cosas que hace en nuestras vidas. Gratitude has a profound effect on the way that we see God and relate to Him and others. La gratitud tiene un efecto muy grande en la manera en la que vemos a Dios y la manera que nos vemos unos a otros. Follow along with me. Sígueme en esto que estoy hablando. When we're thankful to God for who He is and what He's done, Cuando somos agradecidos a Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo y lo que hará, it brings peace to our hearts and minds in the crazy world. ese agradecimiento trae paz, reposo a nuestras vidas en medio de un mundo abatido. It reminds us of how sovereign He is, but also very loving. Y eso nos recuerda qué tan soberano Dios es. We can flow from a place of peace to a place of inexplicable joy. Y ahí, en ese momento, podemos fluir de un momento de paz a un momento de gozo inmenso. Because we know that we are His and He is ours. Porque sabemos que le pertenecemos a Él y que Él es nuestro Padre. And we stop and think about all that we have to be thankful for. Entonces ahí paramos, nos tomamos un segundo y pensamos todas las cosas por las cuales debemos ser agradecidos con Dios. That breath you just took, El refugio que nos ha dado, the gospel that He's bringing to your heart, el evangelio que Él ha traído a nuestros corazones, the relationships around you, las relaciones con las cuales Él nos ha conectado alrededor nuestro, the life you have here, la vida que tú tienes aquí and the eternal life you have with Him. y también la vida eterna que te está esperando con Él. It's humbling Eso te humilla como persona, because we have nothing to do with it. porque nosotros no lo merecemos, nosotros no somos dignos de esa bendición. And that humility reorients our life with Him. Y esa humildad es la que reorienta, la que cambia el destino de tu vida. And repositions us in Y relationship. te reposiciona a ti y a todas tus relaciones. Gratitude La gratitud also purifies our faith. La gratitud también purifica nuestra fe. Because when we think upon all that God has done, Porque cuando paramos y pensamos en todas las cosas maravillosas que Dios you ha can't hecho, help but think about Him who's done it. tú no puedes evitar pensar en en la persona que lo hizo. And that's when you start recalling the character of God behind all that you're thankful for. Y ahí es donde empiezas a pensar y ahí empiezas a hacer conciencia del carácter de Dios mediante todo este trayecto que te ha traído. And that leans you into trusting Him more. Y ahí entonces te empiezas a pegar más y a acercar más a Él. And as you trust Him more Y mientras más tú confías en Él, and you experience Him, y mientras más tú experimentas you love quién Him Dios even es, more. tu amor por Él crece. And as you love God, Mientras más amas a Dios, He allows you to love others. Él te ayuda y te invita a amar a otras personas. And we can face this life in the perseverance of being His Y entonces puedes enfrentar la vida con la perseverancia y el conocimiento de saber que le perteneces a Él, with radical generosity to one another and others. con una gratitud generosa entre nosotros. Being thankful creates this catalytic relationship with God. Ser agradecido crea una relación catalítica con Dios. He shows Himself to us. Él se revela ante nosotros. We trust Him Nosotros confiamos en Él for who He's showing Himself to be. por quien Él se está revelando que es. We get to experience how amazing He is through that faith. Empezamos a experimentar la grandeza y lo maravilloso que Él es mediante esa fe. Which just delights us and produces great joy. Que esa fe produce alegría, produce gozo en nuestros Transforms us corazones. into His likeness. Y nos va transformando un poco más a su imagen. And then you want to trust Him more, don't Y entonces, you? ¿sabes qué pasa? Que quieres seguir confiando en Él más y más todavía. It's catalytic. He shows Himself. Lo que estoy We hablando es trust Him. catalítico. Él We se enjoy muestra, Him. nosotros Él muestra And we su want poder, more of Him. creemos en Él y después vuelves a querer más por lo que produce esa revelación de Dios a tu vida. Gratitude will always point you to the ability to trust Him to keep being the same God you're thankful to today,
tomorrow. La gratitud es lo que te va a empujar a seguir confiando en que Dios va a ser el mismo Dios el año que viene que fue el año pasado y que es este año. We're going to land the plane here. Y aquí me toca aterrizar mi avión. Paul gave this last mark, this fifth mark of awakened as a beloved child of God. Pablo da una quinta ordenanza, un quinto mandato, una quinta para cómo luce una vida que camina en la voluntad de Dios. And it really sets up the next section of Scripture well. Y aquí Pablo lo que está haciendo es que está preparando la próxima sección del Nuevo Testamento en realidad. When we're awakened, we submit to one another out of a reverence for Christ. Dice que cuando somos despiertos nos sometemos al amor entre unos a otros. Think of it this way. Piénsalo así. We are to be submissive to one another Debemos someternos unos a otros in all of the roles that we live out in this world. en todos los roles que vivimos en nuestra vida común. Out of the satisfying awe we know Jesus to Y be. esto es por lo satisfactorio que sabemos que Jesús es. He's our King Si Él es nuestro Rey who served us with a priceless redemption while we were yet rebels. y nuestro Rey nos sirvió a nosotros con una redención que no podía ser comprada, We are still no net less needy of His grace today. nosotros aún tenemos que entender que seguimos necesitando su gracia en una cuestión de día a día. Todos los días necesitamos de su gracia. But when we get who we are by grace alone through Pero faith cuando alone, entendemos quiénes somos por gracia, it allows us to submit out of reverence to Christ alone. pues entonces nos permite eso, someternos por gracia ante la voluntad de Dios. It means we come alongside one another to bear one another's burdens. Eso quiere decir que nos acercamos el uno al otro para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. Paul will preach about that regarding husbands and wives. Pablo sigue más adelante y habla de eso mismo en relación a las esposas con los esposos. We don't lord any role over somebody else. Nosotros no, We don't lord any role in this world over somebody else. nosotros no tenemos un rol, no respetamos un rol por encima de otro en este mundo. Because we're aware we're living under the rule of one Lord Jesus Porque Christ. sabemos que el rol principal, que el rol principal en este mundo lo tiene Dios. Él es el dador de la vida. Husbands are to give their lives up to the point of death for the beauty of their bride. So, los esposos tienen que prometer incluso hasta dar la vida si hace falta por su esposa. And wives are to love their husbands with all honor, setting themselves aside as a worshipful act to Christ. Y Pablo habla de las esposas, el acto que tienen que hacer de amor y obediencia y sacrificio ante su esposo para también preservar esa unión. And parents don't reign and rule with an iron fist over their children. Dice, y los padres no pueden regir la vida de sus hijos con un puño de hierro. But they love and discipline them under the glory of God, even when it's difficult and costs them. Pero tienen que amarlos y tienen que educarlos y tienen que enseñarlos de la manera que la Biblia enseña bajo la gracia de Jesucristo. And employers don't reign and rule over their employees. Y los jefes, por ejemplo, en los trabajos no son los dueños de sus empleados ni pueden tratar a sus empleados como su propiedad y hacer lo que les dé la gana. But they instruct and provide and care for that employee to be the best employee they can be for the company. Pero sí tienen que ayudarlos y proveer para ellos, entrenarlos y ayudarlos a que ellos sean la mejor versión de ese empleado posible. And we don't look at those that have less than us and think we're better than them. Y nosotros no miramos a aquellas personas que quizás tienen menos que nosotros y los miramos como que son menos personas que nosotros. But out of all that, we realize we have what we have because Jesus loves us. Pero más bien entendemos que nosotros lo que tenemos, lo tenemos porque Jesús nos los dio y por la gracia que Jesús tuvo sobre nosotros. We use what He's given us to steward for their well-being. Y más bien nosotros debemos usar lo que Él nos ha dado para administrarlo bien y ayudarlos a ellos, a aquellos que tienen menos. This breaks down whatever we would find to keep us separated from one another. Todo esto rompe
cualquier cosa que se interponga entre tú y la voluntad de Dios que tiene para tu vida. People don't anymore need to look like us. People don't need to look like us. Las personas no tienen que lucir igual a ti para tú amarlos. They don't need to speak like us. Ellos no tienen que hablar tu misma lengua para tú amarlos. They don't need to have the same things as us. Ellos no tienen que tener las mismas cosas que tú tienes para tú amarlos. They don't need to like the same things Ni that we siquiera tienen que gustarles las mismas cosas que a ti te gustan. to qualify for us to submit to them out of a reverence for Christ. Para que califiquen, para que nosotros nos sometamos a ellos también en el amor de Jesucristo. Every day we should live as Jews and Gentiles, Todos los días debemos vivir como judíos y gentiles. all saved by grace alone. Judíos y gentiles que todos fuimos glory of salvos God por la alone. gracia de Dios. This is what restores what was lost at the Tower of Babel. Lo que se rompió en la torre de Babel, esto es lo que lo restaura. In awe of Christ. Cristo. These 5 marks of living as beloved children of God Estas 5 marcas de cómo luce una vida de un hijo de Dios are offered to us in Jesus, se nos ofrece mediante Jesucristo. are pointed out and we are called to in Jesus. Estas cosas se nos enseña y somos llamados a perseguirlas por Jesucristo. So this morning, Así que en esta mañana, this afternoon now, esta tarde ya, if you find that you're not living these things out in your life, si tú te encuentras a ti mismo que a lo mejor no estás viviendo una vida de acuerdo a esto que acabamos de describir, don't walk out of here crushed by shame and guilt over it. no te vayas, no salgas por esa puerta lleno de avergonzado por el dolor y por la pena. Because Christ has already given his life, Y ya Dios entregó su vida. having done all these things perfectly, Y lo hizo, todas estas cosas las hizo en perfección. to pay for your imperfect doing of them. Y lo hizo en perfección precisamente para pagar por tus imperfecciones. To wipe your slate clean, Para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva hoja de vida. so that you can be overwhelmed by his grace today Para que su gracia venga sobre ti. and trust him to live beloved going forward. Y para que tú creas en Él y puedas vivir una vida de acuerdo a su voluntad. If you're sitting here going, I'm so thankful that God has allowed me to exhibit these Si marks, tú estás aquí también, estás sentado y estás pensando, estoy muy agradecido de que Dios me ha permitido vivir estas cosas en mi vida. may you give him all the glory for it. Pues entonces dale más gracias y dale más alabanza todavía. Let's pray to live as awakened, beloved children of God. Vamos a orar para continuar viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Father, I pray for your sons and daughters Señor, yo oro por tus hijos y tus hijas aquí en esta mañana. that you would help us get that we are yours, Que tú nos ayudes a entender que somos tuyos, te pertenecemos. that you have called us your treasured possession, Que tú nos has llamado tu tesoro precioso. that we get to know how wonderful you are, Que podamos entender lo grandioso y magnífico que tú eres. and that we get to do this for now, but also all through eternity. Y a entender que esto sí lo estamos experimentando ahora, pero que esto también es para la eternidad. May our lives be less interested in the things of the world Y que nuestras vidas sean menos interesadas en las cosas del mundo and more obsessed with what you have said y today. más obsesionadas con las cosas que tú estás obsesionado con. May we increasingly be addicted to the gospel of Jesus Christ Que podamos continuamente estar adictos al Evangelio de Jesucristo and less drawn to this world. y menos atraídos por las cosas del mundo. May we know your will. Que conozcamos tu voluntad May we be intoxicated by your spirit. y que seamos intoxicados por tu espíritu. May we praise you in the presence of one another. Que te alabemos y glorifiquemos tu nombre en presencia de otros. May we be thankful to you always and forever. Que te demos gracias constantemente y para siempre. And may we submit to one another and others Y que nos sometamos los unos a otros, out of an awe of your Son como lo hizo tu Hijo, in such a way de tal manera that you will change this community in and through us in the days to que tú nos ayudes a cambiar nuestra comunidad y a impactar nuestra comunidad en los días por venir. We ask this for your glory Y esto lo pedimos por tu and our gloria good. y para nuestro In bien. Jesus' name we Y pray. lo hacemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.